y la empiezo. Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a una enseñanza más de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la tercera y última parte del libro La autoridad del creyente, capítulos 6, 7 y 8. Vemos que, por Kenneth Hagin, vemos que el autor en el primer capítulo nos hizo la exhortación a leer el libro de Efesios, capítulos 1 a 3, las veces que fueran necesarias y detenidamente. Es de suma importancia y vitalidad absorber la palabra de Dios, permitir que esa palabra de Dios permee en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y una de las más hermosas oraciones que hace Pablo en sus epístolas está precisamente en Efesios 1, los versículos 16 a 23, donde dice que él oraba porque los ojos del entendimiento de la iglesia fueran alumbrados para que supiéramos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según el poder, la operación del poder de su fuerza, que operó en Cristo, que le resucitó de los muertos y le sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Dios metió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y nosotros hemos visto en estas enseñanzas de Kenneth que somos el cuerpo de Cristo, somos parte de Cristo. Nosotros somos parte de su carne y de sus huesos, así que pertenecemos a este cuerpo de Cristo. Eso es algo verdaderamente maravilloso y es algo que oro al Padre también, al igual que Pablo oraba, para que logremos tener más entendimiento respecto a estas escrituras que hablan de la autoridad y la posición que tenemos como hijos de Dios y, por supuesto, de saber quién es nuestro Padre, nuestro Dios y Padre, nuestro Abba Padre, Dios que nos dio vida, nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo de la muerte a la vida. Quiero leerles un pequeño fragmento que es la página 192 del libro Recibiendo el Espíritu Santo hoy del Dr. Wiewer. Él dice, las evidencias del don, el Espíritu Santo, Pneuma Hagen, en el creyente lleno del Espíritu en el mundo de los sentidos, son de acuerdo a la creencia de cada hombre. Dios está más ansioso de dar que nosotros de recibir. En este momento no es Dios, sino nuestra creencia que hace posible la realidad de nuestro recibir en manifestación. Dios quiere que estas manifestaciones sean demostradas ahora en cada creyente de acuerdo con la creencia de cada hombre. Si un creyente no actúa, no manifestará nunca el don de Dios. Es una invitación que nos hace nuestro Padre constantemente a no temer y a confiar en las promesas de Dios. Recordemos que el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder, recibiréis lambano, que es la palabra en griego, lambano, manifestaréis poder, dunamis, es un poder potencial que hemos recibido en el nuevo nacimiento. Manifestaréis ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, así entonces, con ese poder manifestado me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recordemos que Juan 14:12 dice, de cierto os digo, y esa doble aseveración de nuestro Señor Jesucristo, de cierto os digo, indica que queda establecido que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es lo que dice la Escritura. El que en mí cree, nosotros creemos en él, confesemos que somos creyentes, que estamos llenos del poder de Dios, y somos capaces de manifestar la evidencia y el don del Espíritu Santo. Esto no es por algo que merecemos, no es algo que ganamos, sino simplemente es algo en lo cual crecemos cada día más en el entendimiento de las Escrituras.
Vemos relatos asombrosos en el Antiguo Testamento sobre Moisés, sobre Samuel, sobre Elías, sobre Eliseo, hombres de Dios que anduvieron con gran poder y gran autoridad y que trajeron la voluntad de Dios a esta tierra. Estos hermosos creyentes del Antiguo Testamento no tenían más de lo que los hijos de Dios tienen hoy. Ellos tenían un espíritu condicionado sobre ellos. Nosotros hoy en día, como hijos de Dios, tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, poder desde lo alto, la unción del Santo, el Consolador, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, mora en cada poro de nuestro ser. Él es la vida de nuestras vidas. Él nos vivifica conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Así que está absolutamente disponible ver las promesas, las maravillosas e incomparables promesas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Al principio del versículo dice, el ladrón, Satanás, Lucifer, la serpiente, la astuta serpiente, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa dada conforme a la voluntad de nuestro Padre, que nosotros queremos y podemos vivir. Podemos decidir hoy, podemos tomar la decisión hoy en nuestros corazones de vivir esas promesas, de vivir conforme a la palabra de Dios, de andar y caminar conforme a lo que nuestro Padre quiere. Estamos viendo y vemos en esta serie de la autoridad del creyente el poder que se le ha delegado a la Iglesia en el nombre de nuestro maravilloso y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y con esta introducción quisiera comenzar a leer el capítulo 6 que se llama Resucitados con Cristo. En el libro de Colosenses, Pablo escribe a la iglesia de Colosas, aunque desde otro punto de vista dice lo mismo que ha dicho antes. Colosenses capítulo 1 versículos 15 a 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y hago una anotación aquí yo. Hay un gran poder disponible para la iglesia en la resurrección de Cristo. El poder que operó en la resurrección de Cristo y que significó el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el adversario, sobre el pecado y sobre la muerte, es el mismo poder que nos resucitó a nosotros y que sentó a la diestra del trono de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Dios nos sentó con Él. Sigo leyendo. Cristo fue resucitado por el poder de Dios. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta escritura dice que somos resucitados con Él. Note la frase, mediante el poder de Dios. Cristo fue levantado por el poder de Dios y nosotros al mismo tiempo. Sigamos hasta el versículo 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Observe que la operación aquí es de parte del Padre. Él es quien resucitó a los santos juntamente con Cristo y perdonó sus pecados. Es Él quien anuló el acta de los decretos que obstruía el camino de su pueblo y los clavó a la cruz de su Hijo. Dios trazó el plan de redención.
Él es quien despojó a los principados y a las potestades que se habían opuesto a la resurrección de Cristo y los llevó cautivos en una exhibición triunfal. Por eso Pablo dice aquí que el Hacedor es Dios el Padre. Es Dios quien levantó de los muertos a Jesús. Dios es quien le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjese también que Dios quita a la potestad del aire la autoridad que antes era suya, pues la muerte es el castigo por el pecado, y cuando Cristo llevó en la cruz el peso del pecado del mundo, estas potestades del aire quisieron ejercer su antigua prerrogativa, esperando tenerlo o retenerlo bajo su poder. Acuérdese que aún la muerte física no es de Dios, es del enemigo. La muerte es un enemigo y la Biblia dice que el postrer enemigo que será puesto debajo de los pies de Cristo será la muerte. Estas potestades procuraron retener a Cristo, pero en la sabiduría del Padre, la entrega a la muerte de Jesús, el justo, anuló los antiguos lazos al pecado. El Padre clavó a la cruz de su Hijo el acta cancelada, despojó de su autoridad al diablo y a los principados y la entregó al Hijo. Entonces vea que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Estas palabras del apóstol se refieren al ensalzamiento del Hijo sobre sus enemigos mencionado en el libro de Efesios. Subrayan la operación de Dios el Padre en la activa derrota de los poderes hostiles y la derrota de Satanás. En Efesios se señala al Hijo sentado sobre estas potestades con la autoridad del trono de Dios. En este es el punto en que la Iglesia ha fallado. Ha visto que Cristo es el jefe supremo del poder de la Iglesia, pero no ha visto que la cabeza no tiene otro instrumento que el cuerpo para llevar a cabo sus planes, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y que el uso de la autoridad sobre las potestades del aire tendrá que ser por medio del cuerpo. Ahora podemos entender como nunca antes lo que Jesús quería decir cuando dijo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, en Mateo 18:18. Eso es usar autoridad en la tierra. A veces, al orar por alguien, por algún ser querido a punto de muerte, el Señor me ha dicho: cualquier cosa que me pidas la haré. Y yo le he pedido que le diera otros 2 o 3 años. El Señor me dijo que lo haría simplemente porque yo se lo había pedido. Me dijo: ningún padre humano desea hacer más por sus hijos que yo, si simplemente mis hijos me lo permitieran. Necesitamos cooperar con el Señor con fe. La idea de que Dios es un déspota no es más que ignorancia. Tenemos que hacer nuestra parte. La voluntad de Dios no es cristalizada en la tierra porque su cuerpo no reconoce su exaltación y el hecho de que estamos sentados con Él a la diestra del Padre. Voy a leer esto de nuevo. La voluntad de Dios no se cristaliza en la tierra porque su cuerpo no reconoce su exaltación y el hecho de que estamos sentados con Él a la diestra del Padre. Kenneth Hagin nos alienta aquí: tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que cooperar con el Señor con fe, con creencia. Nuestra parte es creer. Como hombres de Dios como Moisés, como Elías, como Eliseo, como Daniel, pudieron traer la voluntad de Dios a esta tierra. A través de la creencia ellos creyeron lo que Dios les mostraba y ejercieron la autoridad que Dios les había dado. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, Dios le dijo: extiende tu vara y abre el mar. Y Moisés lo hizo. El poder proviene de Dios. Sin embargo, Dios se mueve a través de hombres y mujeres creyentes que creen en la voz de Dios, que obedecen la voz del Padre. Dice aquí: nosotros necesitamos hacer nuestra parte para que la voluntad de Dios sea cristalizada en esta tierra. El cuerpo de Cristo debe reconocer su exaltación y el hecho de que estamos sentados a la diestra del Padre. El Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo mora en nosotros y nos guiará. Jesús dijo que Él nos guiaría a toda la verdad. Ahora, no se puede seguir al Espíritu Santo sin la palabra y llegar a saber la verdad. Cierta persona dijo que no necesitaba la Biblia porque tenía el Espíritu Santo, pero sí la necesitaba. El Espíritu de Dios no nos guía aparte de la palabra de Dios. La palabra de Dios procede del Espíritu de Dios porque hombres santos de la antigüedad la escribieron.
no se entiende con la cabeza. La palabra de Dios se comprende, se asimila con el Espíritu de Cristo que llevamos dentro. La palabra de Dios es de suma importancia. El ser primero un hombre de la palabra de Dios y segundo del Espíritu de Dios es una combinación segura. Es decir, nosotros tenemos estas dos grandes herramientas, el Espíritu Santo, que es esta conexión con nuestro Padre, que es esta nueva naturaleza, la tenemos dentro de nosotros y tenemos la palabra de Dios, tenemos las Escrituras para apoyarnos en ellas, para comprender quién es nuestro Dios, para conocer quién es nuestro Dios y quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y qué es lo que ellos han hecho por nosotros en esa redención tan grande. Capítulo 7. Las armas de nuestra milicia. El creyente tiene que llevar constantemente cierta armadura. Efesios 6, 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este hombre se destacará. Por eso el diablo hará todo lo que pueda para esconder de usted esta verdad. Y una vez que usted la tenga, se le opondrá y procurará robársela. Habrá pruebas y algunos caerán. El diablo quiere que usted se dé por vencido y diga que no producirá resultado en usted. En una ocasión, predicando sobre este tema, un hombre me dijo que para él no resultaría. Le dije que si era así, entonces Dios era un mentiroso. Ese hombre estaba llamando a Dios mentiroso. Yo preferiría morir antes que decir que la palabra de Dios no produce resultados. Si no resulta es porque no se ha hecho conforme a ella. El enemigo resiste tenazmente toda entrada en su territorio porque ejerce la autoridad de las potestades del aire y quiere seguir haciéndolo. Él resiste toda intervención, por lo tanto concentrará toda su fuerza contra usted en una guerra sin tregua. Si usted resiste bien los ataques contra su espíritu, le seguirán asaltos contra su mente, el cuerpo, la familia y las circunstancias. Lo mejor es prepararse porque vendrán. El lugar de privilegio especial ha llegado a ser un lugar de especial peligro. La verdad de la autoridad del creyente encuentra más oposición que cualquier otra. La verdad de la autoridad del creyente encuentra más oposición que cualquier otra. El Espíritu oró por medio de Pablo que fuesen abiertos los ojos del pueblo de Dios para ver la provisión adecuada que Él ha hecho para su seguridad. He visto personas buenas a quienes el diablo ha tratado de combatir. Han enseñado estas verdades o han sido enseñadas estas verdades y han tratado de actuar según la palabra de Dios. Muchas veces han sido vencidas en el cuerpo porque su espíritu no lo podían vencer. El diablo procura vencer de cualquier modo, pero seguridad ha sido provista para ellos y si la hubieran aprovechado, el enemigo no los habría podido vencer. El creyente precisa estar siempre vestido de cierta armadura. Y aquí comienza a decir en qué consiste esta seguridad, en qué consiste esta protección que nosotros como creyentes podemos tener. El creyente precisa estar siempre vestido de cierta armadura. Véase Efesios 6, 1 a 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las distintas piezas de esta armadura simbolizan ciertas actitudes espirituales que el creyente tiene que mantener. Puesta esta armadura, el creyente está protegido y sin estorbo en su ministerio de autoridad. Su preocupación se limita a mantener limpia su armadura y bien ajustada su persona. Primero,
está el cinturón de la verdad, el cual representa un claro entendimiento de la palabra de Dios. Es como el cinturón del soldado que ajusta la demás armadura. Nos es necesario comprender la palabra de Dios, el corazón de nuestro Dios, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo, cómo trabajan, quién nos ha hecho en Cristo. Nos es necesario este entendimiento en la palabra de Dios. Ese es el cinturón de la verdad que necesitamos en nuestra armadura. Segundo, la coraza de justicia. Esta significa dos cosas. Jesús, nuestra justicia, de la cual estamos vestidos, y también nuestra activa obediencia a la palabra de Dios. Debemos recordar que Jesús es nuestra justicia, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, hizo una obra perfecta por nosotros y en nosotros, y entre las cosas que recibimos es que nos ha hecho justos delante de Dios. Esta es la habilidad de pararnos delante de Dios sin ninguna conciencia de pecado, culpa o condenación. Esta es la justicia que nos ha dado Dios. No la ganamos, no la merecemos, es algo que Dios nos ha dado por su rica gracia. Y él está hablando, Kenneth Hagin, de que la coraza de justicia significa esta justicia que hemos recibido. Nosotros necesitamos saber quiénes somos en Cristo, el lugar que tenemos delante de los ojos de Dios, que nuestro Señor Jesucristo ganó por nosotros. La palabra de Dios dice que no hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El adversario, el acusador, siempre está tratando de hacernos sentir menos y de acusarnos y de condenarnos. Nuestra propia mente y incluso las personas que nos rodean nos condenan. Pero nosotros una de la parte de la armadura que necesitamos vestir es esta justicia en Cristo. Y también dice aquí el autor, es muy importante nuestra activa obediencia a la palabra de Dios. Es muy importante obedecer la palabra de Dios, entender sus preceptos, entender que Dios ha hecho lineamientos, que la palabra de Dios, las escrituras son el manual de nuestra vida. Dios es el autor de la vida y Él es quien sabe cómo funciona la vida, y las escrituras, la palabra de Dios nos enseñan cómo seguir esa vida que Dios ha planeado y que es segura, que son pisadas seguras para nosotros. Entonces, parte de esta armadura, entonces, esta coraza de justicia, explica que es esta justicia de Cristo y nuestra obediencia activa a la palabra de Dios. Tercero, nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Este es un ministerio fiel anunciando la palabra de Dios. Cuarto, hay el escudo de la fe. Sabemos que un escudo es para tapar el cuerpo entero. Este indica nuestro refugio y seguridad completa bajo la sangre del Calvario, por donde ningún poder del enemigo puede penetrar. Ahora, algo muy importante que quiero compartir con ustedes es, y voy a regresarme un poquito al tema de la justicia, y es que muchas veces no se quiere predicar la justicia porque se piensa que es un pretexto para pecar. Se piensa que quien recibe esta información de que hemos recibido el perdón de Dios y que tenemos el derecho de pararnos delante de Dios sin conciencia de pecado, culpa o condenación, que esto es una excusa para el pecado, pero no lo es. Quien verdaderamente se viste de la justicia ama la santidad, ama andar rectamente, ama andar delante de Dios con toda honorabilidad. Eso es parte de la justicia también, con la cual debemos vestirnos con esta armadura. Quien anda verdaderamente en esta justicia desea y ama la santidad y la verdad de Dios. No se viste de esta justicia y dice, bueno, voy a hacer lo que quiera y lo que sea porque al cabo que soy justo, al cabo que tengo vida eterna. No actúa así un creyente que verdaderamente está vestido de justicia. Así que esto es una parte de nuestra armadura muy importante que debemos tener siempre en mente. Y esta creencia de la cual habla también, que es este escudo de cuerpo entero. Luego resta el yelmo de la salvación o la esperanza de la salvación citada en 1 Tesalonicenses 5:8. La esperanza de salvación es el único yelmo que puede proteger la cabeza en estos días de apartarse de la verdad. Es tan gloriosa nuestra esperanza, es una de las cosas por las que Pablo oró en Efesios capítulo 1, que conociéramos la grandeza de nuestra esperanza. Y esta esperanza es un casco en nuestra cabeza, nos protege
en estos días tan difíciles el hecho de pensar en y tener en el fondo de nuestro corazón la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se usa en un sentido activo. Las demás piezas son para la defensa. Recordemos cómo nuestro Señor Jesucristo respondió al adversario cuando lo tentó. Escrito está. El adversario con la misma palabra de Dios quiso tentarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, escrito está. Escrito está. Respondió con la grandeza de la palabra de Dios. Así que esta es nuestra espada del Espíritu. Nos es necesario conocer las Escrituras. Y una escritura que quiero citar aquí es Deuteronomio 30:14. Esta es una citación personal que dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Nosotros imaginamos que nos es necesario un estudio profundo del griego y del arameo y entender muchísimas cosas de la palabra, y llegar a alcanzar muchos años para poder usar con destreza la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos el Espíritu de Dios y nosotros definitivamente tenemos esta palabra cerca de nosotros. Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de su Espíritu esa palabra viva en nosotros, y esa palabra nos va protegiendo, nos da esa arma para defendernos del adversario. Estos puntos son muy importantes en nuestra armadura como creyentes. Ahora el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora estamos listos para la lucha de la oración, porque tenemos puesta la armadura. El orar en el Espíritu definitivamente produce resultados. Ahora el capítulo 8, que se titula Autoridad sobre demonios, no sobre la mente humana. Aunque tenemos autoridad sobre diablos y demonios, no tenemos poder sobre nuestros semejantes ni sobre su voluntad. Esto es algo muy importante. Tenemos autoridad si el Padre nos revela, si tenemos discernimiento. Para eso existe esta manifestación del Espíritu, discernimiento de espíritus que actúa junto con la creencia, con la fe, con milagros, con palabra de ciencia, con palabra de sabiduría. Tenemos autoridad para ejercer sobre diablos y demonios, pero no tenemos poder sobre nuestros semejantes ni sobre su voluntad. Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Hace unos años, durante un campamento en California, un amigo pastor me acompañaba. Él sufría de diabetes y cada mañana tenía que comprobar de sus orines la cantidad de insulina que necesitaba. Se daba una inyección todos los días. Al salir para California le dije, no registrará usted ninguna glucosa mientras esté conmigo. Yo reclamé autoridad sobre esa enfermedad. Él me miró incrédulo, pero durante las 2 semanas que pasó conmigo, nunca registró glucosa, ni cuando comía pasteles y tortas. Más tarde me dijo que de vuelta a su casa tardó 3 días en volver a registrar glucosa. De hecho, yo tenía control sobre las fuerzas invisibles, pero no tenía control sobre la voluntad de aquel hombre. Yo podía controlar la enfermedad mientras él estaba conmigo y la fuerza invisible estaba delante de mí. Procuré convencerle de que él podía hacer lo mismo, pero él creía que le volvería y le volvió. No tenemos el control sobre la voluntad humana, pero sí tenemos autoridad sobre el diablo, que procura mantener su control sobre dicha voluntad. Hace años, cuando mi hermano mayor estaba aprisionado por el diablo, yo dije, Satanás, en el nombre de Jesucristo, quebranto tu poder sobre la vida de mi hermano y demando su liberación y su salvación. Dentro de 2 semanas, él fue salvo. Hacía 15 años que yo procuraba su salvación. Nada había resultado. Pero cuando tomé esta posición y usé mi autoridad, resultó. Alguien dijo que pensaba probarlo para ver si funcionaba. Así no sirve. Yo no lo probé, yo lo hice. A veces los hijos de Dios dicen que van a probar algo simplemente porque obró resultado en otras personas. Sin embargo, si estudian la palabra de Dios y se visten de su palabra y de su autoridad, obtendrán resultados. Cuando uno trata de hacer algo mencionando la palabra de Dios, sin empapar el espíritu de esa palabra, el diablo le tumbará rotundamente. Pero cuando uno está fundado en la palabra de Dios y procede según ella, vencerá al diablo en todo encuentro. La Biblia hace una diferencia entre echar fuera demonios
y sanar a los enfermos. Muchas veces ciertos casos no ceden a la oración ni a una imposición de manos por causa de algún espíritu malo en cuanto a la enfermedad. Una señora perteneciente a una iglesia bautista estaba mentalmente desordenada y encerrada en un asilo. Su caso interesaba a un profesor. Un pastor bautista, conocido mío, que había recibido el Espíritu Santo, fue a orar por ella. Aquel echó fuera 7 demonios y ella quedó completamente sana. Tanto se impresionó el profesor que invitó al pastor a una charla. Como resultado de la visita, la esposa del profesor recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas. El profesor desea ser llenado y ya enseña que los demonios influyen más en las cosas del mundo de lo que él pensaba. En estos años, la ciencia médica ha mostrado interés en la salud divina. Un médico conocido publicó en una revista un artículo diciendo que la rama médica no descartaba la sanidad divina porque tenía comprobación médica de casos incurables que fueron sanados por Dios, restaurados y vueltos a la salud. Dijo que la curación natural se podía ver bajo el microscopio, pero que de nada valía el microscopio en casos de sanidad divina. Añadió que quisiera aprender a ministrar. Usted puede ser librado de las opresiones del cuerpo y también de las opresiones de la mente. Puede tener autoridad sobre todas las fuerzas invisibles. Puede ejercer autoridad sobre otros mientras estén en su presencia. Si usted aprende a usar tal autoridad en su casa, obtendrá resultado. He oído de mujeres que lo hacen cuando sus maridos llegan a casa y están de un humor diabólico. Lo reprenden y reclaman autoridad sobre él. Lo hacen en voz baja y con calma y cambia la situación. Cuando los de mi familia se enojan excesivamente, yo uso esta autoridad. Ellos comprenden porque me miran con cierta cara, pero se componen al rato. Yo no ejerzo autoridad sobre la voluntad de ellos. Yo no ejerzo autoridad sobre la voluntad de ellos, sino sobre el espíritu que los incita. Esto es muy importante. Si una persona no desea ser librada o desea permanecer en la condición en la que está, ya sea de enfermedad o de esclavitud espiritual, mental o física, esa persona va a permanecer así. Pero aquí habla el autor de cómo se puede tener autoridad sobre esos espíritus que incitan a estas personas y nos están afectando a nosotros. Cuando Jesús dijo que iba a ser crucificado, y Pedro le reconvino diciendo, en ninguna manera esto te acontezca, Jesús inmediatamente le respondió a él diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿No llamaba Satanás a Pedro? Sin saberlo, Pedro había cedido al diablo. A veces los creyentes dan lugar al diablo sin sentirlo, pero podemos tomar la autoridad sobre ello. También podemos usar autoridad sobre el temor. La Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. La Biblia llama espíritu a la cobardía, pero a nosotros nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo era un pastor bautista, siempre usaba autoridad sobre el temor y la duda. Si me sentía tentado a dudar, yo decía, dudas, las resisto en el nombre de Cristo. Tentado a temer, yo le resistía en el nombre de Cristo. El temor le dejará a usted, también si hace lo mismo. Incluso podemos tener autoridad sobre los que se oponen a la verdad. Tantos quedan sentados inmóviles esperando que Jesús haga algo, pero cada uno tiene algo que hacer. En Texas había un pastor del Evangelio completo que vivía al lado de un policía, miembro de otra iglesia. El pastor llevó al policía a la iglesia y entonces fue con el policía a la iglesia de este, donde el sermón anunciado sería del hablar en otras lenguas. El predicador no basó su plática en la Biblia, sino que relató casos que había oído y hasta trató de imitarlos. Oyendo esto, el pastor del Evangelio completo tomó la autoridad sobre la situación. El que hablaba paró en seco, palideció y se sentó sin decir nada más. El policía entendió lo que había sucedido y después buscó al pastor visitante. Le apretó la mano y le abrazó y le dijo, bendito sea Dios, me alegro que Dios le haya arrestado. Debiera haber tenido más sentido común. La siguiente noche el predicador se disculpó por haber hablado de cosas que ignoraba. Dijo que era como si Dios le hubiera tapado la boca y que entendía que debía dejar las cosas que se hallaban fuera de su experiencia, de su entendimiento.
Muchas veces entendemos que ciertas pruebas en nuestra vida se deben al enemigo y clamamos a Dios que reprenda al enemigo y cambie las circunstancias. Pero la palabra de Dios nos dice que lo reprendamos nosotros. Ha dicho, resistid al diablo y huirá de vosotros, según Santiago 4:7. La autoridad sobre él es de usted. Es de usted la responsabilidad. Vea Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él tiene un ministerio sublime y santo para usted en los siglos venideros. Ahora es el tiempo de sus pruebas y de su preparación. Esfuércese y nadie podrá hacerle frente en todos los días de su vida porque usted está sentado con Cristo allá arriba. Ejerza su autoridad. Las condiciones existen porque las hemos permitido. Me gusta Mateo 18 en otra versión. Esta dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero la otra versión dice así, todo lo que se nieguen a permitir en la tierra será negado a ser permitido. Ahora, queridos hermanos, aquí termina la lectura. Yo les invito a que, como los de Berea, vayan a las Escrituras y comprueben que estas cosas son así. He querido leer, he deseado, y Dios ha puesto en mi corazón leer con ustedes este libro de la autoridad del creyente, con mi propio anhelo de crecer en el entendimiento de este tema en las Escrituras y de que sea un apoyo y bendición para su crecimiento y entendimiento en las Escrituras. Hay muchas cosas que aprender y entender, y lo más importante definitivamente es nuestro estudio en la palabra de Dios y nuestra oración, nuestro pedir a Dios que sea Él quien nos alumbre el entendimiento, quien nos enseñe, y poder en este entendimiento que el Padre nos dé, traer liberación a nuestras propias vidas y también compartir esa liberación en las vidas de otros. Está disponible operar cada una de las evidencias del don, las 9 manifestaciones, las 9 evidencias del don, todas están disponibles, entre ellas discernimiento de espíritus, fe, milagros, dones de sanidad, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Todas ellas están disponibles para que nosotros las vivamos con poder en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo venció y pagó un precio muy alto en nuestras vidas para que nosotros pudiéramos recibir esa herencia incontaminada e inmarcesible, esa preciosa y altísima herencia que está reservada para nosotros en los cielos, pero que es nuestra ahora mismo. La palabra dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo. Él no tiene derecho a gobernar nuestras vidas, a sojuzgarnos, a llenarnos de enfermedad, de dolor, de tristeza, a acongojarnos, sino que nosotros tenemos autoridad sobre él para decirle que se retire en nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ayudar a otros a crecer en esta verdad para traer liberación en sus vidas, para traer liberación en nuestras vidas. Es mi oración al Padre que crezcamos en esta luz, que crezcamos en esta bendita palabra y que esta palabra llegue a ser más viva en nosotros. Es el anhelo de nuestro Dios, como vimos al principio de esta enseñanza, que nosotros comprendamos y entendamos y manifestemos todo lo que ya nos ha hecho disponible en nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.